Hoy es agosto 10 de 1997, sobreviviente José Schreiber, entrevistadora Vanessa Subalski, en Paraná, Entre Ríos, Argentina, en idioma español. Mi nombre es Vanessa Subalski, S-U-B-A-L-S-K-I. Hoy es agosto 10 de 1997. Estoy entrevistando al señor José Schreiber en Paraná, Entre Ríos, Argentina, en idioma español. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es José Schreiber. En polaco, Josek me llamaban. Mi apellido es S-Z-R-A-J-B-E-R. Nací en Polonia en el año 1925, del 10 del 6 de 1925. Allí pasé mi infancia. Cuando ya tenía 4 años, mi abuelo me llevó al Heider a aprender las primeras palabras en Yiddish, leer y leer el Gemut, el Sidur, hasta los 6 años. Y iba en esta escuela para aprender esto. Después ya entré en una que se llamaba Talmud Torah. Y allá ya empecé, había que ser por escala, según lo que uno, primero entré en un grado bajo, después cuando ya empecé a aprender más, iba ascendiendo había hasta 7, 8 grados en Yiddish. En los últimos grados ya se leía la Gemara y toda esta cosa, pero yo no llegué a esto porque empezó la guerra. ¿Dónde nació usted? Chechanov. C-I-E-C-H-N-O-W, Chechanov. Después, cuando ya tenía 7 años, también empecé a ir a la escuela del gobierno, que era únicamente polaco. También empecé en primer grado. De mañana iba a la escuela polaca del gobierno, que enseñaban únicamente polaco, y de tarde iba a la escuela Talmud Torah. Y siempre a mí me gustaba el verano muchísimo, cuando se podía. Yo era un chico que me gustaba mucho el río. Me escapaba de la escuela, principalmente de la escuela Yiddish, Talmud Torah, para ir al río a bañarse y todo. Me acuerdo, mi familia no era muy religiosa. Mantenían todas las fiestas, iban al Shil. Yo iba el sábado con mis padres al Shil, o viernes de noche. Mi padre todos los días no iba al Shil porque, como era panadero, trabajaba bien temprano, entonces rezaba en su casa principalmente. En mi casa, cuando venía sábado, en Beit HaMedrash, había mucha gente pobre que se traía, llevaba cada uno, quería 1 o 2, invitaba a comer para todo el sábado. Siempre mi padre invitaba a gente. Pero había un señor, que yo me acuerdo, con barba blanca, ya un hombre entrado en la edad. Él sabía venir siempre, comía en casa. Cuando empezaron Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, él siempre venía. Para esta fiesta se quedaba en casa. Un año no vino.
Entonces dejamos, dice mi papá, a lo mejor este pobrecito falleció en una parte, pero el otro año llegó otra vez. Y estaba con todas hasta que se terminaron las fiestas, sin pastorato, todo. Pero nosotros éramos una familia grande. Mi mamá, en verano, sabía hacer cerveza. Y se ponía en el sótano, y esto venía el sábado, teníamos una familia grande, parientes, venían a tomar, a comer, se hacía torta de queso grandes, de 10-15 kilos, porque venían, nosotros éramos en total 10, más los abuelos y otros tíos, se sumaban como 20 personas en verano. Invierno venían a tomar el té, toda la familia. Una vez me acuerdo como se habían ido mi papá y otros hermanos estaban en otro lado. Mi papá trajo a un señor de Shield, no, era mi abuelo que trajo, mi papá no estaba, trajo un señor del Shield y a comer en casa. Después de comer, allá se dice la brajot. Tiene que decir, el que empieza dice, Raboisa mi bendición, nosotros vamos a rezar. Pero el pobre hombre no sabía, tenía que estar Baruch Shan que Boitat no lo elen Baet, y no sabía. Entonces mi abuelo, porque no se podía hablar entre tanto, mi abuelo decía no, y el otro pobre no sabía qué es lo que quieren de él. Así yo crecí en Polonia mi mamá murió joven en el año 34 y mi papá se casó con más o menos el año y medio, no recuerdo cuándo, otra vez con una hermana de mi mamá. ¿Me recordaría los nombres de su familia? Bueno, la mayor era una hermana mía, Raquel. Después venía Leiser, el segundo, un hermano. Después venía Lea, una hermana. Después venía yo, José. Después venía Tauro, una hermana. Después venía Isaac, un hermano. Después venía Jacob, un hermano. Eso era todo del primer matrimonio de mi papá. Después había dos, que me acuerdo, de mi madrastra, Moishe y Shmuel. El otro, el tercero no me acuerdo. Y así llegamos, siempre se trabajaba, estábamos todos ocupados en la panadería, porque en la panadería hay mucho trabajo. Muchas veces, antes de ir a la escuela de mañana, yo entraba a las 8, me levantaba a veces a las 6, iba llevando un canasto con pan a los almacenes que ellos se les vendían el pan. Y mi abuela, que era madre de mi mamá, sabía venir bien temprano y preparar comida para que todos los chicos desayunen y vayan a la escuela temprano. Nosotros en invierno, hasta 13 grados, teníamos obligación de ir a la escuela. 13 grados bajo cero. Después de 13 grados bajo cero, ya el que no quería no iba. Pero a mí me gustaba porque reunían de varios grados, chicos, y la maestra nos contaba cuentos para pasar las 4 horas. Y después de tarde
yo iba al Heider. Al Heider sí se iba cuando hacía mucho frío, se iba igual, todos los días. De tarde yo salí de la escuela a la 1:30 más o menos, a la 1, la escuela Yiddish, Talmud Torah se llamaba. Yo entraba a las 2 o las 2:30, no recuerdo exacto, y salimos a veces las 8, las 7. En invierno salimos más temprano más tarde. En invierno nos preparábamos linternas con una botella, rompíamos el fondo y poníamos una vela en el fondo y se entraba en la botella y se prendía la vela, porque nosotros estaba un poquito afuera en la transmotora del centro, había poca luz. Entonces con esta vela llegamos a casa, hasta el centro, que ya había más luz, después la apagábamos. Y así pasó mi juventud, mientras era chico. No era activista de Rishon Baratzair, pero me gustaba, me animaba, entraba, estaba escuchando muchas veces las conferencias que tenían hablando sobre Israel. A mí me empezó a interesar, pero llegó el año 39, empezó la guerra. Unos días antes, los polacos estaban preparando una prueba. Decían que van a hacer aviones, van a tirar bombas no verdaderas, para que la gente se prepare a tener arena en su casa para apagar los fuegos, cualquier cosa. Pero esto no llegó nunca, y a los pocos días del 1 de septiembre de 1939 empezó la guerra. Volviendo un poquito atrás, ¿usted en la escuela tenía amigos no judíos? No, porque iban puros judíos en esta escuela. Sí, puros judíos. Nosotros teníamos mucha lucha con los chicos polacos, porque cuando salíamos de la escuela, ellos sabían explorarnos con piedras, tirarnos, y tuvimos que juntarnos también con piedras y contestar. ¿Cómo se sentía usted? Y yo me sentía que teníamos que seguir luchando, pero ya antes de la guerra, ya había mucho antisemitismo. Llegó el momento que había al lado del cada negocio judío, un polaco decía: no compre a los judíos, compre a los polacos, únicamente a los polacos. Nosotros teníamos varios clientes grandes que compraban pan, dejaban de comprar, clientes que tenían almacenes. Entonces mi papá dijo: si ustedes no van a seguir comprando pan, yo le voy a despedir a la gente polaca que trabajan con nosotros. Entonces la gente polaca que trabajaban con nosotros iban a hablar con esta gente que van a arreglar su trabajo. Al final algunos empezaron a seguir comprando porque estaban amenazados con sus hermanos polacos. ¿Era muy grande la comunidad judía de Chejano? Sí, era bastante grande, era casi 10.000 judíos. Tenían una sinagoga muy grande que se usaba para las grandes fiestas. En verano se usaba el shul grande porque era enorme. En invierno no, porque no había cómo hacer que caliente el ambiente, porque no había gas natural aquella vez en las casas. Nosotros teníamos horno especial, son estufas con azulejos,
y se usaba con piedra carbón, se hacía fuego y mantenía fuego a las 24 horas. Pero una Shield que tenía 6-7 metros de alto o más y 30 por 30 de fondo, 30 de ancho, era imposible hacerlo. Entonces había, los religiosos se juntaban en minyan, se llamaba. Cada 20 hombres hacían aparte y iban a rezar allá. Había un Beit HaMedrash. Beit HaMedrash sí, era más chico. Entonces en invierno la gente iba, porque hacía calorcita, había gente de bien, que regalaban el carbón de piedra para el Beit HaMedrash. Y esto siguió mucha gente pensando, cuando empezó el gran antisemitismo y los polacos empezaron, ya va a venir Hitler por acá. Hitler por acá les va a matar a todos. Pero ellos no sabían que también les mataba a ellos también. No porque polacos, porque por cualquier otra cosa se vendía un chancho, un caballo, y no le avisaba porque tenía todo avisado, tenía que avisar todo. ¿Cómo era su casa en Chejánov? Mi casa se contenía de 3 habitaciones. Y allí nos tuvimos que arreglar entre toda la familia, mis padres y mis hermanos. Porque la abuela vivía separada, sabía venir de mañana, como yo le dije. Y el abuelo, tenía un abuelo que era el padre de mi papá. Él vivía con otro hijo, con un tío mío, pero de mañana venía a casa, iba a rezar, después venía a comer, todo el día se quedaba en casa. Él se iba 3 veces durante el día, se iba a rezar a la sinagoga. Hasta que llegó el año 39, que la gente empezaba a hablar de la guerra, los polacos dijeron que se preparan agua, arena, según si hay un bombardeo. Y cuando empezó la guerra, en el año 39, era un viernes de mañana, 1 de septiembre, los primeros aviones llegaron a mi pueblo y los polacos gritaban: todos son nuestros aviones. Y al rato empezaron a bombardear. Cuando estaban a bombardear, vieron que no son polacos, eran de Alemania. Por radio, un día antes, se escuchaba que Inglaterra, Francia han declarado la guerra a Polonia, a Alemania, que iban a salir 500 aviones a bombardear a Alemania, pero eso era pura macana. Han declarado la guerra, sí, pero no salieron a enfrentar a los alemanes. Y nuestro pueblo no era lejos de la frontera de Alemania. Creo que al tercer día ya estaban en mi pueblo. Cuando estaban bombardeando, ya los polacos estaban de un lado de la ciudad y del otro lado de la ciudad estaban los alemanes. Nosotros nos fuimos a esconder en un sótano donde vivía mi hermana, casada. Y al llegar allá, nos encontramos que un chiquito, un hermano mío, de 2 años, había quedado en la casa. Y entonces yo dije, yo voy a ir a buscarlo. Ya las balas iban de un lado de la ciudad y del otro lado.
conocía bien el lugar, iba de un patio, sabía dónde hay patios abiertos que se puede cruzar, y llegué a mi casa. Pues ya abrí la puerta y estaba en el piso llorando, le agarré, después le puse una manta y me la llevé. Y al cruzar, me acuerdo, estaba una joyería y estaban dos polacos robándola, porque no había nadie que pueda, y me dicen a mí, venga, ¿qué quieres llevarte? ¿Algunos relojes? Joya. No, yo no quiero nada, le dije, yo quiero salvarme nomás. Hasta que llegué allá donde vivía mi hermana con el nene. Y de mañana, cuando nos levantamos, ya estaban las primeras, venían los primeros alemanes, venían en moto a ver si hay ejército polaco escondido. Y recién a la tarde empezaron a entrar los ejércitos. Y en el pueblo, la mayoría de los panaderos se habían ido, el que tenía movimiento, tenía un auto, un carro, se iba, pero nosotros se iba más lejos del frente. Pero como nosotros éramos una familia más grande, no podíamos movernos. Entonces nos quedamos en nuestra casa. A los 2 días empezamos, no había pan en la ciudad, mi papá consiguió harina y empezamos a hacer pan toda la noche. Me acuerdo cuando empezaron a entrar, ya venía lejos, vinieron con tren y bajaron en la ciudad, venían con tanques y pasaron por nuestra calle, porque venía justamente de la calle que iba hasta el ferrocarril. Y mi papá fue a acostar y me quedé yo con mi hermano mayor. Y cuando pasaron los alemanes, el pan fresco, acá debe haber una panadería. Y querían entrar, pero no había un portón grande, entraron hasta la mitad del portón y se retiraron. Yo con mi hermano nos escondimos abierta la puerta, teníamos miedo ya ir a cerrar, nos habíamos escondido en un rincón hasta que pasaron como 1 hora. Recién salimos, arreglamos el pan en su lugar, estaba tirado en el piso, vinieron de golpe. Y de mañana se hizo una cola larga, porque casi no había panaderías. En una ciudad grande siempre había como 20 panaderías y en este momento eran 1 o 2 panaderías. Y la gente, vecinos nuestros, pensaban que nosotros íbamos a guardar el pan, pero no podíamos guardar porque estaba en la cola, la gente estaba embarullada, entraban a mirar si no quedaba pan. Para nosotros a veces le dejamos un pan adentro del horno para tener. Había varias oportunidades que los alemanes vinieron y ni bien salía el pan del horno, se lo llevaron. Había cola de gente, no respetaron y nos daban un shan, que es sería un recibo, pero ese recibo no valía nada. Usted no puede ir a cobrarlo ni nada. Y así pasaban los días y empezaron a perseguir enseguida a los judíos.
¿Y qué conversaban entre su familia de todo lo que estaba pasando? Y nosotros pensando dónde se puede ir. Las fronteras estaban de todo cerradas. El que tenía familia más chica, algunas personas se escaparon a Rusia, pero familias grandes, porque nosotros éramos una familia grande, mi hermana ya era casada, ya tenía un hijo, entonces, ¿cómo vamos a dejar a la hermana con un hijo y un hermano también era casado? Entonces no se movieron. Una vez, un alemán estaba cortando la barba a un judío. Yo le insulté. Y él agarró y empezó, te voy a matar. Y bien él me dijo esto, yo me escapé, yo era chico, por los fondos, y salí por otra calle. Y vine a casa y le conté de esto a mi papá. Dice, muy menos mal que no sabían de dónde te escapaste. Y me escondió varios días. Pero los alemanes después me tomaron cuando yo salí. Gracias a Dios no sé si este alemán no estaba todavía en mi ciudad o ya habría ido a otro lado, pero nos siguieron llevando al trabajo forzado. Aparte del trabajo forzado, nos golpeaban. Me acuerdo de una fábrica de azúcar que me habían tomado a trabajar y había un árbol en el piso para llevarlo. Un alemán me dijo, agarra este árbol y llevarlo allá. El árbol que pesaba como 120 kilos y yo no podía. Me pegó con el sable por la cabeza. Y me dio una patada y dice, Verfluchte Jude. Y después llegué a casa llorando. Dice, mi papá pensó cómo hacer para que el otro alemán que yo le dije esto también no esté acá en algún lado, que me va a reconocer. Y dice, te voy a llevar a un polaco, un amigo mío, él te va a ayudar. Y me llevó. Me lo sigue contando el próximo cassette. Me estaba contando de los alemanes en Chejánov. Sí. ¿Le colocaron algún distintivo por ser judío? Sí, nos lo colocaron, pero no recuerdo porque yo no lo llevaba, pero creo que era obligación. Como yo era muy parecido a los polacos, me mezclaba con los chicos polacos y no lo usaba, creo. No recuerdo bien exactamente, pero sí, un pedazo de tela amarillo con un maganduvit. Pero yo no lo llevaba nunca. Era obligación desde 13 años, creo. No me acuerdo bien. A nosotros, a mí y a otra gente, también nos llevaron una vez, sacaron un molino que estaba con máquinas nuevas, recién la habían comprado hace 6 meses a Alemania y se lo sacaron y me tomaron a mí también allá para cargar al ferrocarril y muchos más judíos. Yo lo que podía, y los otros eran gente más grande, decían, dejá José, yo y hacía más trabajo para que yo no haga mucha fuerza. Estábamos cargándolos en un vagón que estaba estacionado en la estación ferrocarril y
yo buscaba cómo escapar. En esto venía un tren del otro lado, de la otra vía. Alcancé a cruzar a la vía y me fui por la otra vía hasta la ciudad. Pero había un toque de queda, que hasta las 8 de la noche, no recuerdo qué hora, se podía salir a la calle. Sí, después de esta hora le podían matar en cualquier momento. Yo iba por calles oscuras, donde no había gente, hasta que llegué a mi casa. Llegué, era como las 11, las 12 de la noche, y me preguntaron dónde te estábamos buscando, pero no te encontramos. Y le conté que esto. Entonces, al otro día me escondí en otro lado, pero estaba en la panadería, adentro, en algún rincón escondido. Salía poco a la calle, porque debía tener miedo todo este alemán que le había contestado mal yo, porque estaba cortando la barba con un cuchillo a un señor, a un judío. Y mis familias siempre pensaban cómo se puede uno salvar. Porque nosotros sabíamos de la guerra de Alemania, lo que pasó en el año 38, la noche de cristal, que rompieron los negocios judíos, todos, y se quedaron con todo y le quitaron a todo. Pero ellos tenían todavía más esperanza para salir, porque no había guerra. Había gente que conseguían visas a otros países. Y en Polonia, cuando ya entraron los alemanes, no se puede. Era muy difícil conseguir visas, porque los embajadores estaban mayormente en Varsovia y no daban a los judíos tampoco visas a entrar. Y había que, entonces cada gente pensaron que va a pasar, a lo mejor no va a seguir, van a aflojar un poquito, basta que nos dejan vivir, que no tengamos cosas, pero basta que nos dejan vivir. Me acuerdo, yo me escondí una vez en un altillo y subimos la escalera, pero un polaco vecino, y le dijo a los alemanes, allá arriba hay judíos. Entonces empezaron a gritar, bájese, no les digamos, que les vamos a tirar ametralladora. Tuvimos que bajar la escalera y bajar, nos golpearon, nos llevaron donde estaban los soldados con los caballos, limpiar la caballería. Estuvimos trabajando hasta de 5:30 de mañana, porque en verano allá amanece muy temprano, hasta tarde. Y después nos dejaron y nos golpearon, váyanse a su casa. Pero una sola vez, me acuerdo bien, un alemán me llevó a trabajar, a limpiar la casa del que lo ocupó. Después de cuando me dijo que me vaya, me regaló una bicicleta, pero era pintada con el color del ejército. Cuando yo vine a casa, le dije, papá, esta bicicleta no, dice, mira, esta bicicleta está pintada color marrón, igual como el ejército alemán. Me agarraron, tiraron a algún lado. Pues van así que mataste a algún alemán, que yo maté a un alemán, y nos quedamos con la bicicleta. Ya van a inventar cualquier cosa. Y agarré la bicicleta
y fui hasta el río y le tiré al río. Y vine a casa después, bueno, otra vez no acepté nada, así que no lo necesitas. Y a los judíos, mi abuelo tenía como 80 años, no me acuerdo justo, lo tomaron a trabajar, a limpiar la calle, allá hacían ferias 2 veces por semana. Y entonces venían con caballos, los caballos se ensuciaban, entonces tomaban gente grande de muchos años y que tenían que limpiar todo esto. En varias oportunidades mi papá se cruzaba por patios interiores a casa de vecinos a hablar como la guerra, cómo va a terminar, y nadie pensaba que van a llegar a hacer una cámara de gas. Todos pensaban de alguna forma tenemos que hacer sobrevivir los golpes, la dureza del trabajo, pero nadie pensó en esto. Hasta que en 1900, como ya no estuve en mi casa ya, porque me habían llevado al campo mi papá, a un vecino, un amigo de él, que se encargó de cuidarme. Dormía a veces debajo de la paja del trigo, adentro del galpón, pero en invierno no podía salir, porque en invierno, cuando caía la nieve fresca, entonces se mataba la caminata. Entonces él no quería en invierno que salga o que entre o de alguna forma. Cuando llegaban alemanes mucho a la aldea, en alguna forma me sacó al bosque que no estaba lejos y me decía: quédate hasta que la nieve se endurezca. Cuando se endurece la nieve, entonces ya no se nota, o si la noche que está nevando, entonces la otra nieve nueva va a tapar. Volviendo un poquito atrás, ¿cómo fue que su padre y usted tomaron la decisión de alejarlo de su familia? Mi padre tomó por el alemán que yo le había insultado. Dice: si te va a encontrar en cualquier lado, te va a matar. Porque mataron y bien entraron, un judío iba a rezar a la sinagoga, le dijo que se pare, el otro lo sintió, lo mató enseguida. El primer día nomás cuando entraron los alemanes. Y yo allá, claro, nadie pensó lo que puede pasar, todos pensábamos: los alemanes van a estar, nos van a hacer trabajar, nos van a pegar, pero de alguna forma tenemos que hacer fuerzas para sobrevivir. ¿Cómo recuerda usted el momento de la separación? Era terrible separarse de una familia tan grande. Pero mi papá dijo: tienes que irte, por culpa tuya podemos caer todos. Entonces hice fuerza para irme a vivir con esta gente que me ayudaba durante todos los años de la guerra. Había también otra gente en el bosque que pasaron, también sobrevivieron. Algunas familias los agarraron los alemanes en el bosque también,
bosque que estudié yo, no había guerrillas, porque no era un bosque muy grande, eran bosques chicos. La guerrilla no venía ya, porque nosotros, aparte que teníamos miedo a los alemanes, teníamos la guerrilla antisemita. Había una guerrilla que era contra Rusia, contra los judíos, que cuando encontraban los bosques a judíos lo mataban también. Había que cuidarse de los dos lados. Pero gracias a Dios, en este bosque no vinieron de la guerrilla polaca, porque eran mucha gente. En un bosque chico así tenían por miedo. Usted contó que estuvo en la casa de un matrimonio. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa casa? Pues yo no estuve permanente en la casa. Hay varias semanas que me escondía en el bosque, ellos me llevaban, me sabían decir dónde ir de noche, por dónde no ir. Cuando tenía miedo cuando venían alemanes a la aldea, porque la aldea también buscaban, ellos le contaban los animales que tenían los polacos, los campesinos. No podían matar una vaca sin avisar, porque ellos necesitaban mucho para el ejército, los alemanes. Le quitaban, no sé cómo le pagaban, no sé cómo lo arreglaban después con ellos. Pero también tenían miedo. Pero mayormente en invierno pasaba en el galpón abajo de la paja en la aldea. ¿Recuerda el nombre de la aldea? No recuerdo. ¿Y qué hacía para pasar el tiempo mientras estaba escondido? Sí. No había nada que hacer. Buscábamos alguna verdura. Allá en verano había que comer. Hay como cereza, nueces en los bosques hay. En invierno era un problema. Muchas veces íbamos a la casa del polaco, desde que sabía ir, él nos daba papa. Allá en Polonia se siembra mucha papa. Durante la cosecha, cuando van los carros, eran sueltas las papas, se caían, nosotros la noche salíamos, las juntábamos y nos las preparábamos para tener. Cuando ellos muchas veces, cuando estaba tranquilo, cuando venían alemanes a la aldea, venían de noche y me llevaron a la casa de ellos. Eran conocidos, eran amigos de mi papá de chiquito, porque ellos tenían una quinta. Mi papá la alquilaba siempre, la quinta para la fruta. Sacábamos la fruta. Lo que se consumía en casa, las más se vendía. ¿Y cómo se llamaban estas personas? Había varios hermanos. El padre que era amigo de mi papá, pero los hijos, exacto no recuerdo, son tantos años. ¿Cómo se llamaban? Y yo estuve escondido hasta el 42. No, hasta el 45. Así andaba. ¿Cómo se llevaba con esta gente, usted? Con esta gente sí, nos llevamos muy bien. Muy bien. Ellos también tenían miedo para que los vecinos cuando nosotros íbamos, los vecinos no lo veían, porque los vecinos podían denunciar, lo hubieran matado ellos también.
era peligro mutuo a los polacos. ¿Eran comunes las denuncias entre los polacos? Los polacos denunciaban sí, a los judíos. Si no hubiera sido por los polacos, posiblemente no hubiera habido tantos judíos muertos. ¿Por qué se hicieron los grandes Auschwitz y otras cámaras de gas en Polonia? Porque tenían mucha ayuda de los polacos, ucranianos, que ayudaban a matar a los judíos. Cuando terminó la guerra, era débil, entonces me llevaba, pero el polaco me dijo, acá hay gente que vienen a buscar a ver si sobreviven los judíos, deben ser judíos, dice. Y me llevaron a Cracovia. Volviendo al momento en que todavía no había terminado la guerra, ¿esta gente que lo ayudaba, le daba noticias sobre su familia? No, no me dieron noticias, porque a mi papá, a mi familia entera, lo llevaron a Auschwitz en 1942. Ellos sabían exacto dónde lo llevaron. Lo habían llevado ya directamente en 1942, noviembre, 12 de noviembre. Yo supe recién cuando terminó la guerra, cuando me encontré con otra gente, que me dijeron, que me dieron la fecha, más o menos donde me llevaron mis hermanos, toda la familia, todo el pueblo nuestro, todos los judíos. Y de estos han sobrevivido 100 personas, o 200 más o menos, en el campo de concentración en Auschwitz, de mi pueblo, de los 10.000 judíos que había. Usted estuvo en los bosques. ¿Pensó en algún momento unirse a un grupo de partisanos? No, porque yo sabía que no sabía quiénes son los... Tenía miedo a los polacos. Daba miedo a los polacos, porque ellos eran tan antisemitas, igual como los alemanes. ¿Y estuvo en algún momento o situación a punto de ser descubierto mientras se escondía? Creo que no, porque si no me hubieran descubierto, ¿verdad? Si ellos saben algo que sabían que alguien se esconde en un lado, buscarlo hasta encontrar. Por eso había varias familias, otras judías, que lo encontraron y lo mataron. Una familia también de mi pueblo, eran toda la familia que estaban, lo encontraron y lo mataron, a todos. Y acá tengo una foto donde se encontraban restos judíos después de la guerra, que el guardabosque marcó un árbol a donde le habían matado a una familia judía. Entonces que eran más fuertes, mi tío y otra gente que sobrevivió, lo fue y con otra gente y lo sacó y los huesos y lo trajo al cementerio israelita. ¿Dónde dormía en el bosque? Hicíamos bajo tierra un pozo, lo llenamos con paja y allí pasábamos. Allá cocinábamos a veces, mayormente se hacía la papa, se hacía frita así, junto con la cáscara y todo, y se pelaba. ¿Y estaba como agente usted en el bosque? Tenía contacto con otra gente, pero yo siempre no todos los días lo veía. A veces
porque era miedo salir de noche. Cuando salía únicamente cuando me faltaba algo, podía arrimarme a la casa del polaco, o sea, estaba tranquilo, estaba quieto, todo, podía arrimarme. Mientras estuvo en el bosque, ¿tuvo algún pensamiento o sueño recurrente? Y yo soñaba, a lo mejor va a llegar el momento de que termine la guerra y todo, y pues, a ver si sobrevivió mi familia. Siempre estaba con esto en la cabeza. Después, cuando terminó la guerra, en el año 45, me llevaron a mí a Cracovia, porque yo estaba débil. Me internaron en el hospital un poco. ¿Cuándo fue que usted se sintió por fin liberado? En el año 1945. En enero, no recuerdo, enero o en diciembre, o era ya 44 o 45, porque yo la fecha exacta, pero más o menos sé esta fecha. ¿Y quién lo liberó? Me liberaron los rusos. Cuando me dijeron, el polaco me dijo que ahora están los rusos, pero yo te voy a llevar escondidamente a la ciudad a ver, porque en la ciudad hay gente ya judía que han venido del campo de concentración, que han sobrevivido en tu pueblo. Entonces me llevaron allá, y allá dijeron en Cracovia hay más judíos, han formado kibbutzim para ir a Israel, que me van a llevar allá. Y me llevaron allá, primero me llevaron al hospital, estuve poco tiempo, cuando llegué estaba mejor, me llevaron, entré al kibutz. Me dijo que estuvo en un hospital. Sí. ¿Cómo se sintió usted de estar nuevamente en una cama con sábanas limpias? Sí, me sentía bien, pero me sentía sin nadie ya, porque ya sabía ya que toda la familia había muerto. Ya sabía yo, porque ya cuando llegué a mi ciudad me contaron. Después, estando allá, tuvimos en el año 46, yo estando en el kibutz, tuvimos en Kielce un pogrom contra los 40 judíos que sobrevivieron a la guerra, todo en la guerra, en los campos de concentraciones. Vinieron los polacos y los mataron con piedras. Lo mataron con piedras. Y nos avisaron a nuestro kibutz también, cualquier cosa que estemos preparados. Teníamos armas, ya nos habían dado armas un poquito, que estemos cuidándonos de cualquier cosa que pase, porque en Kielce hicieron otra forma. La policía ayudó a matar a los judíos, porque unos días antes de la matanza vino la policía y ellos también vivían, 40 judíos que sobrevivieron, vivían en una sinagoga. Vinieron 2 o 3 policías y dijeron de parte del comisario: queremos numerar las armas de ustedes. Vinieron con papeles, todo.
les entregaron las armas. Y esto era para preparar para que los judíos no se puedan defender. Cuando la atacaron no tenían nada, la atacaron con piedras y hasta que mataron todos los 40 judíos. Entonces ya después de esto, escribí una carta a mi pueblo nativo, en la municipalidad, y me dejé a preguntar si hay algún sobreviviente de mi familia o un tío mío y entonces mi tío había entrado en la municipalidad por una cosa y le dice, escúchame, le dice un señor de allá, acá preguntan por llegó una carta de tal José Schreiber, busca familia, a ver, dice, dame la carta, dice, le da la carta y dice, es mi sobrino, dice. Y entonces agarró la carta, me escribió enseguida a Cracovia que venga a la ciudad. Yo muchas ganas no tenía, pues así me escribió, porque yo le pregunté si hay, no dijo nada de sobrevivientes. Pero dije, voy a ir. Los polacos, después de la guerra, agarraron una costumbre, sacar judíos del tren y matarlos. Policías o bandidos, él me describió que yo venga a mi pueblo, Me sigue contando en el próximo caso. Me estaba contando de su estadía en Cracovia. Sí, yo estaba en un kibbutz que se estaba formando muchachos y chicas para ir a Israel ilegalmente. Mientras estaba en el kibbutz, escribí una carta a mi pueblo en la municipalidad, preguntando si hay algún sobreviviente de mi familia. Y ellos tenían la carta y en esto entró mi tío en la municipalidad un día, tenía que hacer algo, le preguntan, ¿usted conoce a algún Schreiber? Dice, a ver, dame la carta. Y le dio la carta y dice, acá pregunta por mí también. Entonces ya llevó la carta y me escribió una carta al que vaya a Jano. Pero el problema era que muchos polacos sacaban judíos del tren en los pueblos cuando pasaban una estación oscura, lo sacaron, lo mataban. Nosotros sabíamos, yo tenía un poquito de miedo, pero me decidí y dije, voy a ir a mi pueblo a estar con mi tío, por lo menos hasta que nos ubiquemos. Y entró un policía en un pueblo chico que tenía que parar el tren y dice, el documento que vos tenés no sirve, vas a bajar conmigo acá. Le digo, yo no voy a bajar con vos. Y él me agarró a mí, yo ya era fuerte, ya tenía 20 años, me empecé a defender. Yo dije, si tengo que morir, que muera él, yo y yo. En la lucha que tuvimos, se levantó un señor polaco, no sé si era del Partido Comunista, porque era bajo comunismo, ya
y le pregunta, ¿por qué pelean acá con la policía? Le digo, mire señor, yo tengo ese documento y él dice que no sirve. Es un documento que me dieron hasta que consiga otro documento. Miró el documento y dice, este documento está bien. Y sacó una cédula y le mostró, déjalo esta, no le toques. Entonces me dejó. Y llegué a mi pueblo, lo encontré, había 20 judíos en este momento, 30, y mi tío. Estuvimos allá unos meses. Dice, vos tenés un tío en Argentina. No tengo las direcciones, por lo menos, dice. Yo tengo un amigo que tengo la dirección de Argentina y vamos a escribirle. ¿Recuerda cuándo fue que llegó a Chejano? En el año 46, más o menos, principio del año 46. ¿Y cómo encontró su casa? No, el barrio judío desapareció completamente. No había nada del barrio judío. No había ni sinagoga, ni las calles judías desaparecieron. Hicieron desaparecer. Todo el cementerio sacaron las lápidas, hicieron veredas de las lápidas. Después yo tengo fotos que sacamos nosotros pues, las lápidas de las veredas y las vamos al cementerio para hacer una mensaje grande. Juntamos muchas lápidas juntos, una en un rincón, otra en otro rincón. Así llegué, me adelanté un poquito. Me tuvo que soltar el policía y llegué a Chejano. Estuve en un pueblo, ya llegué cuando entré a la casa. Mi tío vivía en otro lado, completamente por el barrio de nuestros. Cuando entré, mi tía empezó a llorar, era hermana de mi mamá. Yo la vi que no hay nadie. Empezamos de poquito a charlar con ellos, estando algunos meses. Mi tío me dice, yo tengo un amigo en Argentina, y vos tenés un tío, vamos a escribirle a mi amigo. El tío mío es el padre de mi señora. Vamos a ver si te puedo encontrar al tío. El amigo de mi tío puso en el diario, José Schreiber busca a su tío en Argentina. Y mi tío tenía un primo en Buenos Aires y él leyó ese diario de Heinz y dice, presa. Entonces lo escribió, agarró el diario y le mandó a mi tío. Mi tío me contestó enseguida y me contestó que a Argentina no le dejan entrar a judíos, pero te vamos a hacer una visa a Paraguay, y de Paraguay ya es más fácil. Y me hicieron una visa a Paraguay. Yo tenía que ir a Francia primero. En Francia había un embajador antisemita paraguayo, a los judíos no le daba visa a Paraguay. Entonces cuando yo fui, el Hayas estaba haciendo estas cosas y le muestro los papeles que está todo, dice, padre que voy a viajar a Bélgica, porque acá el embajador de Paraguay no te va a dar visa. Pero anda, dice, vos no tenés tanto
Tenía blanco, rubio el cabello, vos pareces un polaco. Andá, si cualquier cosa no podés, vas a tener que viajar a Bélgica. Yo fui al embajador paraguayo y entré adentro, me recibió el secretario y me pide qué es lo que quiero. Yo no sabía hablar ni francés ni castellano, más o menos explicándole, le mostré un papel que tengo para viajar a Paraguay. Dice, espera un segundito, se lo voy a dar al embajador que lo va a contestar. Y me dice, para el embajador dice, viene al rato el secretario y dice, bueno, véngase de aquí 2 días, va a tener la visa. Yo fui a la EAS, le dije, mire, me dijeron, tenés suerte, son uno entre 1000. Fui a los 2-3 días y ya me dieron la visa, que la tengo en el pasaporte. Y me vine y viajé a Paraguay. Y volviendo un poquito atrás, ¿cómo había sido la reacción de los no judíos en Chejano cuando lo vieron llegar a usted? Y bueno, me acuerdo, un domingo salimos varios judíos a caminar por un poquito afuera de la ciudad. El antisemitismo era tan grande que un chico, luego dice el padre, ahí van judíos. Un chico de 12 años que no conocía a judíos porque habrá nacido en el año 38, en este momento habrá venido en el 46, 12 años, 10 años. Él no conocía, él descendía a hablar contra judíos siempre. Dice, y estos papás son la misma gente como nosotros, dice. Él pensó que los judíos son unos animales o algo así. O algunos conocidos, José, vos sobreviviste, vos estás vivo. El polaco es muy antisemita, muy antisemita. Algunos que otros ayudaron, pero el 80% era antisemita. Entonces, con la visa, tenía la visa de Paraguay, viajé a Brasil, a Río, estuve en Río, encontré, me acuerdo, bajé, nos llevamos muy bien con un muchacho judío francés en París, lo conocí. Él viajaba a Chile. Él también bajó conmigo en Brasil. En Brasil fuimos a un hotel, ya esta mañana nos habían dado de comer al mediodía. Entonces, cuando fuimos, entonces nos llevaron a un hotel. Le pregunto dónde se podía ir a comer. Y menos mal que el dueño era judío. Y me dice, mira, si era como las 3:30, esta hora difícil, pero anda, dice, acá cerca hay un judío de Varsovia que tiene restaurante, algo le va a preparar. Venimos, golpeamos, a cerrar la puerta, salió un empleado, le habla, yo le digo, el dueño sabía decir, el dueño, viene el dueño y me dice, ¿quiénes son ustedes? Pues le dijimos que recién bajamos del barco y ya nos vinieron a ver si puede hacer algo de comida. Pasen, dice. Le voy a hacer un poco fideos rápido. Y hablando con él, de dónde sobó, es de Francia, yo soy judío de Chejano.
hoy dice acá viene a comer un señor que es casado con una chajana. Y digo, mira, decirle cuando venga que digas a la señora de él que yo soy tal y tal, que estoy en tal y tal hotel. Como a los 3 días de mañana vienen 2 mujeres y hablan ellos, les preguntan a uno a otro, me preguntan a mí, ¿dónde sos vos? Le digo, de Hierro. ¿Por qué? Podemos aguantar tantas cosas, le digo. Pero no, decime de dónde sos. Le dicho, se abrazaron conmigo, lloraron, me invitaron todos los días a ir a comer en una casa y cenar en la otra. Como un mes estuve en Brasil. Un día no fui. Me levanté tarde y no tenía ganas. Al otro día vinieron las 2 señoras preguntando qué pasó, porque en Brasil hay mucho peligro para andar de noche. Y estuve un mes y algo después de Brasil me vine a Paraguay. De Paraguay estuve también un tiempito en un restaurante. Había casa familias que han recibido, pero pagándole. Yo estuve en una casa familia con un paisano que vivía de Varsovia. Estábamos bien mal, estábamos contentos que podíamos con quien conversar. Había varios más. Teníamos que entrar a Argentina ahora. Argentina no se podía entrar. Había gente que se encargaron de hacer papeles falsos, como, bueno, yo me hice hacer un papel como una cédula más o menos. Y vine, demoró como un mes, estuve también en Paraguay, hasta mientras yo estuve en Paraguay vino mi tía a visitarme, pero me pregunta, ¿cómo vas a pasar? Digo, ya me estoy haciendo papeles. Me hicieron ahí, entonces se fue de vuelta, no me iba a esperar 15 días más, tenía que esperar en su trabajo. Y a los 15 días, cuando me hizo los papeles, yo tomé, me acuerdo que en aquel tiempo había hidroaviones. Tomé hidroavión en Asunción, llegué a Paraná. Estaba sentado yo en el avión leyendo un diario. Leerlo podía, porque en polaco se escribe igual, la misma letra, se lee, pero no sabía lo que leía. Y una señora de atrás me dice, señor, ¿qué dice allá? Agarré el diario y le di. Después subió la policía, ya cuando llegamos a la frontera argentina, subió la gendarmería y me pide documento. Yo agarré y le di equivocado el certificado de salud, porque había que tener el certificado solo aparte. No, me dice, documentos. Yo me di cuenta enseguida y agarré el documento, le di que me hicieron en Paraguay con la policía. Con esto, documento, yo llegué a Argentina, a Paraná. En el puerto acá en Paraná me estaba esperando mi tío, ya sabía, ya le había avisado con mi señora, que era prima la primera vez, estaban esperando, me recibieron. Acá no me hicieron grandes averiguaciones porque yo tenía el documento paraguayo. Pero después me hice otro documento acá, me hice carta de ciudadanía, pero demoraron muchos años. ¿Cuándo fue que llegó a la Argentina finalmente? En el año
47, fin de 47. ¿Y cuál fue la primera impresión que le dio a la Argentina? Hoy para mí era un mundo nuevo completamente que se abrió. Estuve en el pueblo donde estaba mi tío, en un pueblo chico, seguí. Allí estaba trabajando con un paisano, tenía corralón en general, y el trabajo no me gustaba porque era sucio. Mi tío dice, vamos a Paraná, yo tengo un señor que tiene una gran ferretería y él siempre necesita empleados. Venimos a Paraná, fuimos a verlo a este señor, dice, ¿cómo no? Yo todavía no sabía hablar bien español, pero dice, ya te vas a aprender. Y le dije también al dueño, todavía no hablo bien español, eran 3-4 meses, y no tenía, en este negocio no tenía gran contacto con la gente. Y entré, fui de noche a la Universidad Popular para aprender a hablar y escribir bien sin el castellano, y estuve hablando y aprendí bastante rápido porque tenía el cuñado de mi dueño, era encargado de esta sección de electricidad donde yo trabajaba. Él mandaba todo. A los 4 o 5 meses dice, desde hoy vos soy encargado, yo no quiero saber nada de esta sección. Le digo, ¿cómo me va a dejar? Si yo comprar no sé todavía, vender hay que saber los precios, como marca. Como la marca versión yo te voy a dar como marca, pero el libro de la compra, como vos ya sabes, dice. Bueno, me dejó. Él venía cada 3-4 días, pegaba una mirada, le mostraba esto, mostraba la otra cosa, dice, bueno, ahora está muy bien todo. Y ahí me quedé con ellos trabajando hasta el 52, hasta el 56. ¿Y le costó adaptarse a la Argentina? No me costó mucho, porque yo era, la gente, la atendía bien a la gente, y antes de salir, yo me casé con mi prima en el 52, y ellos vivían en un pueblo chico, pero vivían a Paraná. El papá de ella hizo una mercería justo enfrente de donde yo trabajaba. Yo trabajaba ya hasta el 56, porque este negocio se vendió. Eran varios patrones, se quedaron 4 que compraron toda la parte. Yo me quedé con esta gente, ya me había casado, ya tenía un hijo. ¿Recordaría los nombres de su señora y sus hijos? Rosita, mi señora, mi hijo mayor Sergio, Anita, la que le sigue, y Marisa, la más chiquita, la hija. Entonces llegó un tiempo que le dije a mi patrón, yo quiero salir, quiero hacer negocios, probar la suerte solo, me dice, ya no salgas porque está duro el tiempo, con qué edad me voy a quedar unos meses más, le dije. Me quedé unos meses más, pero yo no podía, algo me decía, no te puedes quedar, José, siempre empleado. Le dije otra vez 6 meses, para que se busquen otros, yo les voy a enseñar mientras tanto. Y bueno,
Llegaron después de los 6 meses, ya había un muchacho conmigo que estaba aprendiendo y me quedé otro mes para enseñarle más. Yo tenía la gran ventaja que mi tío tenía ese saloncito enfrente, tenía una mercería, dividimos el salón, la tercera parte me quedé yo y él se quedó con 3. Y yo tenía la gran ventaja que todos los viajantes que venían al negocio a donde yo estaba trabajando se hicieron amigos. Cuando yo les decía que voy a hacer negocio, dice, no tengas problema, nosotros vamos a ser garantes en la fábrica donde nosotros trabajamos. ¿En Argentina usted siguió carteando con los judíos que habían quedado en Chejano? No, porque ya mi tío se había ido también, pues se había ido a Canadá. Mientras yo estaba en Chejano, me dejaban entrar a Canadá. Y un tío mío vivía en Canadá, no quería llevar todo a Canadá, pero mientras yo estaba cerrada la entrada a Canadá. Mientras yo hacía todos estos viajes, Brasil, Francia, Brasil, Paraguay, en Paraguay recibí la primera carta que le hicieron papeles que van a ir a Canadá mis tíos. ¿En Argentina cambió su manera de ser judía? No, soy judío igual como era. Nunca he negado que soy judío. Siempre estoy bien con todas las cosas judías. Mientras venía el diario Yiddish y Presse, yo siempre recibía. Cuando yo iba a Buenos Aires, iba a comprar mercadería, iba al teatro judío. En el año 50, 52, 53, 55, hasta el 60 y pico, había muchos teatros judíos. Me acuerdo en Corriente y Cañi, que había un teatro, yo iba casi todas las noches que me había quedado en Buenos Aires. Desgraciadamente ahora desapareció esto. No hay teatro judío. Hay, pero en castellano. Claro, porque la juventud ya no sabe hablar en Yiddish, principalmente. Hay algunos actores mayores, que yo estuve hace poco, con Lima le daban una obra y ellos se quejaban que no hay público para ellos, porque no aprenden el Yiddish y ellos quieren están actuando a la mitad en Yiddish y a la mitad, pero tenía gente bastante. ¿Y usted cuando llegó a Argentina contó todo lo que había vivido en Europa? Y muchas veces sí, no a todo el mundo, porque es difícil contar, cuesta mucho salud acordarse, quedarse una sola de una familia tan grande. Nosotros éramos 10 hermanos y aparte los tíos y tías y 2 abuelos. No, es difícil olvidarse de golpe. ¿Y cómo reaccionaban cuando usted lo contaba? Bueno, mayormente la gente, qué cosas como pasaron a ustedes, dicen en Polonia. Hasta hoy hay gente que viene al negocio que ya me conocen hace 50 años, desde que yo era empleado. Dicen, ¿te acordás, José, cuando yo te enseñaba a hablar algunas palabras que vos hacías la factura y lo escribiste mal? No, se comportaron conmigo muy bien la gente, así sean gentiles o judíos.
han portado. Me acuerdo una sola vez, viene un paisano y dice, yo a José no le voy a hablar en yiddish para que aprenda español. Y me dice, José, dame una foca. Y yo, si yo voy a aprender de vos español, yo nunca voy a saber hablar. Seguimos conversando en el próximo cassette. Me estaba contando de Argentina. Sí. ¿Cómo es su vida judía hoy? Yo soy socio de la comunidad judía. Yo mayormente los sábados voy a la sinagoga, no todos los sábados, o viernes de noche también. Las fiestas las respetamos, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, hacemos el Seder acá en casa con los hijos, con los nietos. Ellos dicen palabras, un poco de la Gadá. El más chico pregunta las 4 preguntas. Así que más o menos mantenemos el judaísmo. No somos religiosos, pero mantenemos el judaísmo. ¿Y habló con sus hijos y con sus nietos de lo que vivió? Mi nieto mayor, de vez en cuando, alguna vez hablé un poquito, pero no quiero pasarle las cosas, los sufrimientos que uno sufrió. ¿Volvió a soñar con todo lo que había pasado? Los primeros meses, cuando yo vine a Argentina, no dormía de noche, no dormía de día. De día, después de comer, ellos se fueron a dormir a la siesta. Yo me revolcaba en el piso del dolor del estómago. Todo esto se me juntaba, se me olvidaba, me río, iba al médico, no tenía nada. Había noches que ni cerraba los ojos. Estaba soñando que vienen los alemanes, que esto, que aquello, que hermanos. Hasta que ya son 50, de 48, pero son 50 años. Pasó muchos años hasta que pude sobrepasar todas estas cosas, sobrellevar. ¿Y hoy qué secuelas psíquicas cree que le dejó la guerra? Y tristeza, muchas veces cuando estoy solo, principalmente cuando me encuentro solo, mientras estoy con familia, con mi señora. Para mi señora sale una hora, yo me quedo solo, le agarro un libro, leo, se me pasa un rato y ya empiezo a caminar por la habitación. Estoy extrañando, como algo me falta. ¿Volvería ahora a Chejano? No con mucha gana. Vamos a lo mejor ir ahora a Israel y de Israel a Polonia, porque mi señora quiere ir a Vilna donde nació ella, entonces ya vamos a pasar por Chejano también. Pero no con mucha gana, porque cuando yo sé lo que pasó y que no hay nada de judío, no quedó nada de lo que era judío. El 90% de casas judías fue demolida. Y judíos seguro que no hay ninguno en este momento. Así que si hubiera por lo menos habido quedado en el shiur, alguna sinagoga, entonces a lo mejor me hubiera llamado. Pero seguro que han edificado, estoy seguro, porque en pleno centro han edificado casas nuevas.
me voy a encontrar completamente con otras cosas, no lo que yo vi cuando era chico. Ahí me contó un amigo mío de Estados Unidos que por teléfono hablé con él, mi prima de Estados Unidos, cuando estuvo me dio el teléfono, y él estuvo, dice, en la feria, nací en las ferias, ahora es un jardín, dice, completamente renovado. El cementerio, dice, no quedó nada. Había 2 cementerios en mi pueblo, uno grande, dos grandes. Uno estaba lleno, ya estaba viejo, que allá había un gran rabino enterrado en una habitación. Y cuando era el aniversario de la muerte de él, venía gente de Estados Unidos, gente que vivía antes en mi pueblo, y decían, si uno entra ya sábado a prender un cigarrillo o cualquier cosa, puede quedarse allá. Son cosas de los religiosos que pensaron que el rey de este gran rabino, o dijeron que un momento, había un día que se estaban quemando muchas casas en nuestra ciudad. Entonces el rabino dijo, basta con estas casas que están encendidas, que no se prenda ninguna, así pasó, dice. Pero yo no lo vi, porque cuando esto contaban gente cuando yo era chico, 10, 12 años, y yo tenía 60 años. ¿Por qué cree que sobrevivió? No sé, a lo mejor porque reaccionario, yo no me quedaba quieto. Quería sobrevivir. No, si me hubiera quedado con los alemanes mucho tiempo, me hubiera matado antes, que podía hacer. Porque yo cuando iba en alemán me disparaba y me lo podía ver. Una sola vez en la vida, una sola vez me acuerdo, me trató un alemán como la gente. Iba él con un polaco, un muchacho polaco, y decía, buscaba gente para trabajar. Entonces dice el polaco, oh, ese jude, come arbeit, venía a trabajar. Pues yo ya sabía que soy judío y tengo que hacerlo, y ahora si le digo, me va a matar. El polaco dijo, yo me voy, yo soy polaco, no, y vos también, dice. Y llegamos a una fábrica de guía que hacían cerveza. Y eran invierno frío, dice, empiezan a lavarme estos 2 autos, dice. Y yo ya sabía, cuando soy judío, no tengo que hacerlo. El polaco se creyó que justo era un alemán. Dice, no, yo soy polaco. No, dice, vos también vas a lavar. Y él dijo que no. Fue y le pegó en la nariz, le sangró la nariz. Empezó a lavar el auto y sangraba la nariz al auto. Dice, se dio una patada al polaco y lo tiró de un costado. Dice, a mí dice, lavaba los autos. Digo, ¿viste lo que te pasó? Por denunciar. Bien hecho. La única vez que me salvé del trabajo. Sin golpes. Pero los golpes los recibió ese muchacho polaco. ¿Cree en Dios? Yo creo que hay algo más fuerte en el cielo. Que alguien dirige el mundo, no sé. No puedo decir. Eso nadie sabe. Pero en algo hay que creer. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a sus nietos?
de las generaciones futuras. Que sean buenos judíos, buena gente, ayudar al prójimo y siempre estar bien con la familia unida. Muchas gracias. Gracias. Esta foto es de mi abuelo, que le tenía a mi tío acá en Argentina, y es sacada más o menos en Polonia de 33, en el año 33-34. ¿Cómo se llama tu abuela? Abraham Schreiber. ¿En qué ciudad fue tomada? Pienso que en Chejano, porque mi tío vivía después en Vilna, así que no sé. Pero pienso que... Esta foto es de mi papá. El nombre es Fender, el apellido Schreiber. Él vivía en Chejano hasta que yo estuve en casa. ¿Y cuándo fue tomada? No sé, 32, 33, 31 más años de esos años. Esa foto la tuvo también mi tío, que de acá vivía en Argentina. ¿El de la derecha? Yo soy de acá, a la derecha. Soy José Schreiber, tomada ya en el año 1945, cuando terminó la guerra, con un amigo, pero no sé, no recuerdo el lugar ni cómo se llama. Él se llamaba Moisés. Esta fue tomada en el año 1946, se trajo de los bosques el resto de gente judía al cementerio judío para darle la sepultura judía en Chejano, nuestro pueblo. Allí al fondo soy yo, allá, y hay acá un señor que está con sombrero, que se llama Gurney. Este señor sobrevivió la guerra escondiéndose como polaco en Kielce. En el primero de la derecha está un señor que se llama Gottfried. Él sobrevivió, él con su familia y con su señora y los 2 hijos, la guerra, y nos encontramos en Chejano después de la guerra. Y al lado de él, el que está en saco blanco, se llama Gurney. Este señor sobrevivió la guerra en Polonia con un polaco. No, de este lado. Este soy yo. Mi nombre es José Schreiber. Estuve después de la guerra en Chejano. ¿A tu lado? A mi lado está mi tía y mi tío. ¿Cómo se llama? La tía se llama Ite y mi tío David, de los dos apellidos Melavsky. El cuarto de la derecha es mi tío, que el nombre es David Melavsky. Fue en el año 46 que sacaban la lápida de las veredas para llevarla a su lugar al cementerio judío. Fue tomada en Chejano después del año 46. En medio de adelante, no. El primero de adelante soy yo. Nombre José, el apellido Schreiber. Esta foto fue tomada también en el año 46, cuando se sacaron las lápidas, se hacía un monumento por todos los judíos caídos. Lugar en Chejano. Esto es un certificado de buena conducta que nunca estuve
preso ni nada en mi vida. Que me la dieron en mi pueblo de Chejano para poder conseguir el pasaporte. ¿Y cuándo fue emitida? En el año 47, creo. Este es el certificado que me presenté del servicio militar en Chejano el 25 de septiembre del 47. Es pasaporte mío de José Schreiber, emitido en Varsovia en 1947. ¿En el 52 se casó? Sí. Esta soy yo con José, con mi señora Rosita. Fue el compromiso en el 52. Lugar en Paraná. En Paraná fue, nos comprometimos. El apellido era, esto soy yo, José Schreiber y Rosita Schreiber. A la izquierda está mi tío, el nombre es Bernardo, el apellido Schreiber. Y al lado parado soy yo, José, el nombre es José, apellido Schreiber también. Y sentada está mi tía, mi suegra, María Schreiber. Y después está mi señora, Rosita Schreiber. Fecha del 16 de agosto de 1952. Nos pasamos lugar en Paraná. Es en la voluntad de mi hijo Sergio Saúl, el apellido Schreiber. Había nacido la Marisa, que tenía un mes cuando él tomó la administración, no sé si fue un mes o 3 meses, y al lado está Añita. En lugar en Paraná, la fecha fue el año 66 más o menos, el año 66. Ese es mi hijo Sergio, apellido Schreiber. Fue tomado en el año 76 en Israel. El lugar no recuerdo exactamente, pero en Israel. Este lugar es. Esta lápida fue hecha en Israel, en Holom, en memoria de todos los judíos de mi pueblo chejano. Fecha, no recuerdo, 76, 78, más o menos así. Familia. Ahí está toda mi familia. Le presento primero a mi señora Rosita, con el nieto mayor de Marisa, en Upa. Después está la nieta, la Lili, Ariel. Está la hija Ana Clara. Marco está atrás, está buscando el reloj. Acá está el nieto mayor de Lili, el mío, que es el hijo. Acá está mi otra hija, Marisa. Está mi otro yerno, Marcelo, y la nietita más chiquita, Sabrina. Bueno, yo primero, sobre todo quiero decir que es una lástima que quizás no nos haya podido contar todo lo que pasó a lo largo de su vida, para poder conocer la base de toda nuestra familia, para poder conocer la realidad, la cruda realidad, no por libros, sino por la historia directa que para mí tiene que quedar
como testimonio para que mis hijos conozcan, para que hasta mis nietos, mi bisnieto, que eso quede como testimonio. Y creo que a todos nos gustaría saber mucho más de lo que sabemos. Y sobre todas las cosas, que lo admiro mucho, haber podido rehacer una vida sin nada y haber podido formar esta familia que tenemos, que somos muy unidos, y haber salido adelante en la vida y que lo quiero mucho, nada más. Yo le quiero decir a mi papá que le agradezco mucho, junto con mi mamá, todo el esfuerzo que hicieron por hacer esta familia, por haber trabajado toda su vida y se esforzó tanto, y que lo admiro mucho el valor que tuvo, todo lo valiente que fue, que sin nada empezó toda una vida nueva y formó una familia, que lo quiero mucho, y que bueno, que cuando quiera contarme, que yo estoy dispuesta a escuchar. Bueno, yo lo que quiero decir es que en 20 años que tengo de yerno, nunca pudimos sacarle una palabra de su vida de joven, que a pesar de todos, para nosotros es un ejemplo de vida y que lo queremos mucho. Yo tengo 5 años de yerno y bueno, realmente coincido con lo que dijeron Marcos, Ana y Marisa. Para mí también es un ejemplo de vida el hecho de haber rehecho su vida desde la tragedia que pasó y todo, y también a pesar de que no se demuestra mucho, también lo queremos mucho todos. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Yo quiero decir que soy muy feliz, que estoy muy contenta de haber pasado toda mi vida junto a él. Muchas gracias.